Hola, soy Saulo Acosta. Voy a presentar la unidad 3 de hidrostática. Mis compañeros son Saulo Acosta, o sea, bueno, yo, Antonio Abimael Arias Moreno, Ángel Gustavo García de la Cruz y Luis Ángel Morales Banquero. Pero como yo soy el encargado de la unidad 3, solo voy a aparecer yo en el video. Sin embargo, todos participamos en la realización de este proyecto. Bueno, la hidrostática es esencial para entender cómo funcionan las fuerzas en un fluido que no está en movimiento y ha demostrado ser fundamental en una variedad de campos. Aplica- Aplicada a la flotación y estabilidad proporciona las bases teóricas necesarias para comprender por qué los objetos flotan, cómo se relacionan los centros de gravedad y flotación, y cómo estos principios se aplican en la práctica para asegurar la estabilidad en diversos contextos, desde barcos hasta estructuras submarinas. La importancia y el propósito es la hidrostática en el contexto de la ingeniería y en el diseño de estructuras flotantes. Tienen como objetivo fundamental proporcionar las herramientas y los principios necesarios para garantizar la seguridad y estabilidad en estas construcciones en el entorno acuático, contribuye- contribuyendo a así un diseño eficaz y sostenible. Y en el experimento que vamos a presentar se me hace muy importante, ya que podemos entender cómo se comporta la fuerza de flotación y eso poderlo extrapolar a diseñar o sea, un barco, como había mencionado, o por ejemplo una estructura en en una zona costera, de cómo diseñar un paso entre ellos, o por ejemplo si van a lanzar un objeto al agua que va a estar sujeto a un punto, cómo se va a comportar gracias a esa fuerza de flotación. Pero para poder entender todo esto necesitamos comprender unos conceptos básicos. Los principales conceptos que tenemos que tener en consideración es la flotación, estabilidad y momento de inercia, que dentro de ellos ya tienen muchos conceptos que necesitamos entender, pero los fundamentales son estos. Y por ejemplo, en flotación, o sea, se puede entender la flotación que surge cuando un cuerpo sólido es introducido a un fluido y este se desplaza a cierto volumen. Este desplazamiento del líquido tiene cierto peso y genera una fuerza que se le conoce como fuerza de flotación. Yo en estabilidad puse estos tres subpuntos, que es el metacentro, centro de gravedad y centro de flotación, que siento que son los más importantes para poder comprender la estabilidad. Y en sí la estabilidad es la capacidad de volver a su estado normal u original después de sufrir una perturbación. Por ejemplo, puedo poner una canica aquí en el teléfono y no va a ser muy estable, porque al momento de darle un golpe o cualquier cosa o mover el teléfono, es muy fácil que se vaya y no pueda regresar a su punto o sea, a su punto original que estaba como antes. Sin embargo, si agarro un barco bien hecho o algo y lo muevo o algo, es muy probable que vuelva a su estado original gracias a esa estabilidad que tiene. Pero para esa estabilidad están los siguientes tres. Para poder saber si es estable o no, tenemos los siguientes tres puntos. El primero es el metacentro, es el punto de intersección entre las líneas de acción de la fuerza de flotación que pasa por el cuerpo antes y después de la rotación. Está el centro de gravedad, es el punto de simetría de masa, donde se intersectan los planos sagital, frontal y horizontal. En este punto se aplican la resultante de las fuerzas gravitatorias que ejercen su efecto en un cuerpo. Y el centro de flotación es el punto en el que se considera que actúa todas las fuerzas que producen en el estado de flotación. Y por ejemplo, para saber si un objeto es estable, el metacentro debe estar encima del centro de gravedad para que pueda estar. Si están a la par, significa que es neutro, o sea, dependiendo de la fuerza que le ejerzas o la perturbación que llega a sufrir, va a ver si puede regresar o no a su estado original. Y si está debajo, directamente se va a hundir con la más mínima perturbación. Y el otro último punto, que considero que es muy importante, que es el momento de inercia, que es el momento de inercia, refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Y por la descripción antes, o sea, dicha, por eso la considero demasiado importante, aunque en sí se aplica mucho, pero en sí es de otra. Bueno, no es de otra. Bueno, el experimento que yo hice es de
Consiste en conocer el ángulo de flotación que tiene una pieza de madera en una parte hundida del agua. El experimento lo hice dos veces, una con distintas alturas para ver cómo altera ese ángulo a la flotabilidad del objeto, porque al momento de estarlo elevando, el objeto va, o sea, la fuerza de gravedad va a ir más para abajo, pero la flotación lo va a levantar tantillo, y eso va a hacer que afecte. Pero al momento de estar haciendo esto, va a provocar esto en pocas palabras, y va a aumentar. Y para eso hice el experimento de eso, para ver cuánto varía el ángulo. Y usé una tabla de madera que tiene un largo de 29 centímetros de un punto del clavo hasta el otro donde va a terminar. Va a tener un grosor de 22 centímetros, 2,2 centímetros y un ancho de 8 centímetros. Aquí están los cálculos. Al momento de hacer los cálculos, el análisis general o la primera parte del análisis depende de las medidas de la tabla, depende de las medidas de la tabla y ya se empezó a desarrollar la primera parte. Que aquí está la fuerza de flotación. Primero hicimos o sea, una suma de momentos del peso de la tabla y la fuerza de flotación que va a ejercer desde el clavo. Y aquí está la fuerza de flotación, que va a ser 9.800 por las medidas de la tabla, nos va a dar 17,248 por la altura que va a estar, pues, por la altura de esta, que va a estar, bueno, por H, que va a ser esta parte que va a estar sumergida, y el peso de la misma tabla. Y luego, al momento de hacer la suma de ángulo, nos queda este sistema de ecuaciones, que es 8,624 por h al cuadrado, menos 5h más 3,2512, que eso lo estamos igualando a cero. Una vez que ya sacamos, o sea, resolviendo el sistema de ecuaciones, nos da dos medidas, que es 0,4614 metros o 0,118 metros. Y sabemos que la primera no va a ser porque arrebasa, o sea, nuestra medida más grande de la tabla son 30 centímetros y aquí me están diciendo que mide casi medio metro, cuando es obviamente que no puede pasar eso porque sería demasiada la diferencia, sería otra tabla distinta. Así que nos vamos por la segunda opción, que es 0,118 metros. Así que ya esa altura se la restamos bueno, ese largo se lo restamos al largo original, que va a ser 11,8 menos 29, que esto va a ser igual a 17,2. Esto va a ser lo que va a estar sumergido en cuestión de esta parte del, de la hipotenusa del triángulo, o sea, viéndolo así. Viéndolo desde aquí, la hipotenusa va a estar sumergida 17,2 centímetros. Les pido una disculpa porque no va a estar sumergida a 17,2 centímetros. Lo que eso va a ser lo que sobresalga del agua. Este es nuestro punto de anclaje, va a caer aquí y aquí va a estar el agua. La distancia de 17,2 centímetros va a ser esta parte que va a sobresalir de aquí. Y sabemos, al momento de hacer el experimento, determiné la altura del agua, donde empieza el agua, hasta donde está anclada la tabla de madera, que sería hasta el clavo. Y con trigonometría podemos sacar el ángulo. En el primer experimento, sacamos el cateto opuesto va a ser de 10 y la hipotenusa va a ser de 17,2. La hipotenusa no va a cambiar en ninguno de los dos experimentos. Lo único que va a cambiar va a ser el cateto opuesto. Así que podemos sacar el ángulo con arcoseno de 10 entre 17,5. Esto me va a dar un ángulo de 34,84. Al momento de sacar la tabla, marqué cómo quedaba la tabla y aquí puede determinar el ángulo que tiene en esta parte, no, o sea, el lado opuesto que nos llamarían. Y como va a ser un triángulo rectángulo, sabemos que en un triángulo rectángulo
la suma de todos los ángulos van a ser 180. Y ya como conozco dos, que es el 90, y el ángulo que aquí saqué, que en este sería aproximadamente 55, sabría que me iba a dar un ángulo de 34, bueno, de 35 grados, del agua hasta el ángulo, hasta el punto de anclaje. Y al momento de ya resolverlo aquí, o sea, matemáticamente y en papel, me dio un ángulo de 34,84, que es muy parecido al que me dio en la realidad al momento de medir el experimento. Y en el segundo experimento, al tener una altura de 13 centímetros y una hipotenusa de 17,2 centímetros, saqué el ángulo y me dio 47,97 grados. Y al momento de verlo, de medirlo en la vida, en el experimento práctico, en el real, sé que me tiene que dar un ángulo como de 50, porque de aquí a aquí me va a dar un ángulo de 40. Sin embargo, a mí me interesa el otro ángulo. Y por lo mismo, 180 menos 40 y menos 90 me va a dar 50 grados, ya con una diferencia de 3 grados medio, que es muy, muy aproximado a la realidad. Bueno, en conclusión, me gustó mucho este experimento. Como anteriormente ya había dicho, siento que es muy fácil extrapolar lo que se hizo en este experimento en un diseño práctico y útil en la vida cotidiana. O sea, desde lanzar, por ejemplo, una manguera o algo así que va a estar suministrando agua, o de que caiga, o no sé, estar viendo así varias cosas, o por ejemplo diseñar algo para la alberca y sé que la fuerza de flotación me va a estar empujando, o ya en algo más complejo, por ejemplo, al momento de hacer un barco y tener que desplegar un arco, como un caminito extra para conectar a la playa, cosas así, que va a tocar el agua, o por ejemplo para subir lanchas al barco y que tenga que poner una rampa. Al momento de poder hacer eso, si quiero sacarlo con cierto ángulo para que una moto de agua pueda subir al barco a través de esa lancha estando en el agua, necesito saber cuánto va a ser ese ángulo. Y con los materiales que ya tengo, que por ejemplo, si me dicen, no, tiene que tener 1 metro de distancia o cosas así, ya puedo determinar todo eso y hacer un diseño óptimo para las condiciones. Y esto es todo de mi parte. En caso de que no los vea, buenos días, buenas noches, buenas tardes y muchas gracias.